El síndrome piramidal es una realmente hay que decirlo, porque genera una sintomatología que no solamente nos va a dar mucho dolor, sino que también se va a confundir con alguna posible hernia de disco en lo que sería la columna lumbar, o lumbar baja, o lumbosacra. Bueno, un problema de los discos en la cintura. ¿Por qué? Porque de los últimos dos segmentos de la columna lumbar, lo que sería, a ver si ustedes a lo mejor lo han escuchado o lo sufrieron, L4, L5 y S1, que serían las últimas dos vértebras lumbares y el sacro, de ahí emergen las raíces nerviosas que le van a dar lugar al nervio ciático. Pero ¿qué pasa? El nervio ciático emerge de la columna lumbosacra, va hacia la pelvis, se mete abajo de los glúteos, de la nalga, pero también atraviesa al músculo piramidal, que obviamente es un músculo que está en la parte posterior, abajo de los glúteos, que tiene forma de pirámide, obviamente, pero que por adentro o por entremedio, ahí muy pegado, pasa el nervio ciático. Entonces, si tenemos algún problema, como puede llegar a ser una contractura, una retracción, una fibrosis, producto de algún traumatismo, un golpe, un accidente, a veces una caída, un mal movimiento, un mal esfuerzo, una mala técnica deportiva cuando hacemos nuestro deporte, y no hace falta que seamos profesionales en el deporte, ¿eh? Simplemente cuando vamos a jugar a lo mejor con amigos, ya podemos estar haciendo una mala técnica deportiva y generando una contractura o una disfunción del músculo piramidal. También por algún problema del piso pélvico, del suelo pélvico, muchas veces por estreñimiento, que es esto de no poder ir bien al baño, o infecciones urinarias, o algunos trastornos sexuales también. Bueno, todo esto va a provocar que la pelvis se bloquee o funcione mal, y el músculo piramidal es muy funcional a la pelvis. Entonces, esto va a ser una consecuencia. En realidad, siempre, ¿no? Una contractura o una disfunción siempre es una consecuencia o un conjunto de consecuencias. Ahora, ¿qué pasa? ¿Por qué el problema? ¿Por qué tan difícil diagnóstico? Porque muchas veces terminamos encontrando el diagnóstico cuando todos los tratamientos fallaron. Y a lo mejor, justamente este video es para ver si podemos acortar un poco, tomar el atajo, ¿no? Si tenemos una hernia de disco o una protrusión discal, bueno, cualquier problema de los discos que comprima estas raíces nerviosas nos va a dar lo que se llama una lumbociatalgia, es decir, dolor lumbar o lumbosacro, y muchas veces tenemos esta irradiación hacia toda la pierna. Por lo general es a una de las dos piernas, ¿no? Lo he visto muy pocas veces en mi vida, una irradiación bilateral de las dos piernas. Puede pasar, poco común, pero puede pasar. Ahora, vamos a tener dolor en la cintura, en la nalga y en la pierna. A veces como dolor, lo podemos sentir como ardor, como sensación eléctrica, como adormecimiento, como quemazón, como picazón. Incluso en las compresiones más severas podemos sentir hasta falta de fuerza muscular o arreflexia, ¿no? No tenemos reflejos en la pierna. Bueno, estos son casos un poco más graves. Pero si tenemos un síndrome piramidal, vamos a tener lo mismo. Es decir, va a haber algunas sutiles diferencias, pero primero, para una persona que no conoce de anatomía o que no es profesional de la salud, va a ser imposible detectar la diferencia. Y muchas veces, para cuando vamos a algún profesional de la salud y que nos diagnostique, si no nos revisa, tampoco va a saberlo. Es decir, y acá es donde quiero empezar a concientizar. Si vamos a algún profesional de la salud, ya sea un médico, un traumatólogo, un kinesiólogo, hasta un clínico, cualquiera, si no, le contamos que nos está doliendo la nalga o la pierna o la cintura, que nos revisen. Si no nos revisan, si no nos ponen las manos encima para ver dónde está el dolor, ya no sirve. Porque justamente el síndrome piramidal se diagnostica con las manos del profesional. ¿Y cómo? ¿En qué se diferencia? ¿Cómo podemos identificar que es una cosa y no la otra? Si es una hernia de disco, muy probablemente el dolor va a ser cuando estemos de pie. Y si es un síndrome piramidal, muy probablemente el dolor va a ser cuando estemos sentados o sentadas. Una cosa no excluye la otra. No estoy diciendo que si te duele cuando estás de pie es disco y si te duele cuando estás sentado es piramidal. Porque puede ser también las dos cosas. Es como para empezar a guiarnos. ¿Pero por qué pasa esto? Porque cuando nos sentamos sobre los glúteos y los glúteos comprimen el nervio piramidal. Si esto está activo, es decir, si es positivo,
vamos a estar sentados y vamos a empezar como a corrernos para un lado o para el otro, ¿no? Vamos a estar incómodos o incómodas sentados. En cambio, si es un problema de un disco, muy probablemente cuando estemos de pie, generamos la compresión de las vértebras sobre el disco, que está herniado, el disco sale más, protruye más, y esto comprime el nervio y empezamos a sentir en toda la pierna. Entonces ahí ya tenemos como el primer indicio. ¿Y cómo se siente? O sea, ¿cómo va a ser la sintomatología en el cuerpo? ¿Cómo podemos identificarlo? El síndrome piramidal es como si tuviéramos un cuchillo clavado en la nalga, en la mitad de la nalga donde se aplican las inyecciones cuando nos damos una vacuna o un inyectable, que tema aparte, pero bueno, ahí nos va a doler. Entonces estamos sentados y sentimos que el cuchillo se empieza a clavar aún más. Es así, se describe al síndrome piramidal como la sensación de un cuchillo clavado en la nalga. Ahora, ¿cómo es el tratamiento? Porque es muy distinto uno de otro y acá es importantísimo. Acá es donde más tenemos que hacer un diagnóstico diferencial. ¿Y cómo lo hacemos? Con una resonancia magnética. Con una resonancia vamos a poder ver la columna lumbosacra y ver si hay una protrusión, que es la deformación del disco, o una hernia, que es cuando el disco se rompe y se sale el contenido y comprime el nervio. Ahí ya sabemos que muy probablemente sea un dolor irradiado de la columna lumbosacra, producto de que la hernia está comprimiendo el nervio. Ahora, si hicimos una resonancia y no tenemos ninguna hernia, probablemente sea un síndrome piramidal. Y no es solamente estas dos posibilidades, ¿eh? Si tenemos un bloqueo articular de la columna lumbosacra, una contractura, una retracción, algún bloqueo pélvico, bueno, puedo seguir, ¿no? Problemas viscerales, algún síndrome del pudendo, que es cuando se irritan las raíces sacras. Cuando tenemos un montón de combinaciones, pero sobre todo, si no hay hernia, podemos sospechar de un síndrome piramidal. Y los tratamientos son, pero extremadamente diferentes. Lo único que sí coincide, o que yo generalmente hago o haría, es osteopatía. Es decir, una terapia fisioterapéutica, es decir, un abordaje fisioterapéutico para armonizar la articulación o las articulaciones de toda la columna y el tren medio. Eso sí, siempre, ¿no? La osteopatía, la fisioterapia sirve para armonizar. Pero como tratamiento más de ataque sería para las hernias de disco la ozonoterapia. Ustedes ya la conocen bien, se los nombro en muchos videos y si no les dejo el enlace. Pero también y sobre todo si tenemos un síndrome piramidal lo vamos a trabajar con ondas de choque radiales, que son unas aplicaciones de microimpactos ultrasónicos en toda la región del piramidal para mejorar la fibrosis, es decir, desfibrosar al músculo piramidal y que deje de comprimir al nervio ciático. También se puede hacer microelectrólisis percutánea, que es con una agujita de acupuntura, haciendo pasar una corriente galvánica, también con un sistema más químico, las ondas de choque radiales es más mecánico, bueno, con la electrólisis es una cuestión más química, intentamos también que se regenere el colágeno de estas estructuras y que también vuelva a generar esta flexibilidad o esta elasticidad del músculo piramidal. De una u otra manera, siempre es muy importante el contexto, ¿eh? No dejen que nadie los diagnostique a través solamente de charlar, porque hay pruebas que se hacen en la camilla para identificar un problema o el otro y obviamente actuar en consecuencia. Bueno, espero que les haya gustado mucho el video y nos vemos en la próxima. Chau.